Llegamos el año 1930. Con mis 11 hermanos, mi papá y la mamá, a ver si conseguíamos trabajo por estos lugares. Venía gente de afuera, estaba un día o dos, y más los frecuentes vientos, al otro día ya se iban para sus lugares de vuelta, porque acá no se podía vivir, no había nada de nada. Tengo una inmensa alegría de ser el fundador de mi pueblo. Reuní en aquella época 7 años, pero tenía tanta alegría que parece que tenía 15 años, un 22 de octubre de 1933, por el coronel don Carlos H. Rodríguez, que era el gobernador del territorio de Neuquén. Y había un carrito tirado por un caballo desde allá. Y me dice, pibe, me dice el gobernador, vení. Dice, andá con todas estas cosas a repartir a la gente carenciada, que se llamaba en ese tiempo, ahora la calle es Carlos H. Rodríguez, a repartir tricota, pantaloncitos cortos, bolseguíes, medias largas, en ese tiempo ya eran para el invierno, para todo para los niños de la escuela. Dos o tres casitas, todo tierra, arena, todo árido y viento. Esas casas no tenían casi ventana, tenían una puerta de ventana grande, me acuerdo. La misión de esa puerta de ventana era que cuando corría mucho viento se tapaba la puerta, vos abrías la ventana, salías por la ventana, mi mamá alcanzaba la pala y sacamos la tierra de la puerta para poder salir afuera. Cuando corría esos vientos grandes, corrían 15, 20 días, vos la casa del frente, por la tierra que volaba, no la veía, no se veía nada. Cuando íbamos a la escuela, muchas veces con pantalón corto, porque teníamos que ir con pantalón corto, íbamos con antiparra. Las antiparras que le daban a los empleados de YPF, lo usábamos nosotros para ir a la escuela, porque no se veía nada. Era una vida jodida. Mi familia fue casi toda criada acá en Plaza Huíncul y fueron todos mis hijos a la escuela de Plaza Huíncul. Se hicieron las casitas con las cosas naturales de la época. Por ejemplo, jarilla, monte blanco, tirantes de algarrobo, como terminaba de decir. Se hicieron pisaderos y se fueron cortando adobes para hacer nuestras viviendas. Un vecino con otro vecino los ayudábamos. Toda la juventud, toda la gente nueva, que vean el sacrificio que costó para que este pueblo sea pueblo. Yo cuando llegué el año 1930 con nuestra familia, acá al frente se jugaba al fútbol, había una cancha de fútbol. De la parte de Río Colorado trajeron albañiles, la cancha la cerraron toda con adobe. Los vientos son tan frecuentes y como esa cancha estaba toda cerrada y no había ninguna casa por alrededor, no había nada, entonces el viento fue largando la tierra ahí adentro de la cancha, que llegó el momento que se tapó la cancha de tierra. Así que ya no se pudo jugar más. Sí, el viento tiraba paredones abajo, así eran unos vientos muy frecuentes en esos años.
la única vida que había en estos lugares fue la suerte, como digo, que vino el descubrimiento de petróleo en el año 1918, un 29 de octubre, donde salió petróleo en nuestra zona, Plaza Huíncul, y ya ahí tomaron vida estos dos pueblos, tanto Plaza Huíncul como Cutralcó. En el año 57 YPF le entrega una vivienda a mi papá. Tocó que un año después estaba la huelga del 58. El ejército invadió Plaza Huíncul y Cutralcó. El gobierno no aceptaba la huelga, el reclamo de los obreros. El reclamo de estar mejor, de tener un sueldo digno. Yo tenía 2 hermanos que estaban trabajando en YPF y bueno, ellos dispararon al campo. Mis vecinos también dispararon al campo. Con lo puesto, con la ropa que tenía. Estaban requisando a ver si encontraban a nuestros padres, que ellos trabajaban en YPF. Y por suerte nuestros padres se habían logrado escapar a paso de los indios. Supongo yo que además habrían otros lugares donde escaparon los obreros de YPF. Para nosotros, cuando hablamos con algunas otras compañeras, amigas, vecinas de aquel entonces, lo impactante es la fortaleza de nuestras madres, o sea, el valor, porque salieron realmente a enfrentar a los militares y a gritarles. A los obreros que habían tomado preso, los encerraban en el viejo cine Petroleún. En aquel momento se llamaba Campamento 1, hoy ya se llama Barrio 1 después de la privatización de YPF. Los sacaban a trabajar y después los volvían a encerrar, ¿no? Como nosotros éramos chicos, el ejército a nosotros no los paraba, no los revisaba, ¿no? Entonces nuestras mamás, nuestros tíos y todos, nosotros salíamos con la onda colgada al cuello al campo. Y en esas bolsas y en esas cosas llevábamos los comunicados que SUPE y YPF largaba para los obreros, que eran todo muy secreto, y cigarrillos, pan, queso, fósforo. Y nosotros los llevábamos en la mochila, los íbamos a dejar al campo. En un matorral grande a lo mejor dejábamos, qué sé yo, un papel colgado, un pedazo de una tira colgada, y después venían ellos y ya estaba identificado que ahí había algo. A pesar de la presión de los militares y de la presión que habría en el pueblo en ese momento, por la circunstancia histórica, la gente no habló, no dijo dónde estaban. La huelga 58 yo la sufrí en carnes propias. También anterior habíamos tenido el año 49 otra huelga también de YPF, que esa se la hicimos a Perón. Y esta otra huelga se la hicimos al gobierno militar. Duró más de un mes. Yo estuve 15 días en Neuquén, preso. Agarraron, dieron la orden que todos los que estábamos ahí teníamos que venir a votar, a donde los corresponde. Y bueno, y ahí los trajeron a votar acá, a Cutralcó. Yo voy a votar, voté y le digo que tengo problemas ahí en la mesa esa. Vaya, me dice, vaya nomás, qué problema, arregle su cosa. ¿Y qué iba a arreglar? Agarré, me disparé, me fui por los portones y rajé a la miércoles, me fui para los campos también. Me fui para Portezuelo. Me buscaban pero no me encontraban, estaba en el campo por allá. Llegó el momento de que ya se había arreglado la situación, que ya habían dado el sueldo que pedíamos, lo habían dado un jornalcito más, y llamaron a la reunión al sindicato. Llegamos ahí a la reunión y no los conocimos, unos con otros que trabajábamos juntos no los conocíamos, porque uno venía barbudo, el otro el pelo no sé hasta dónde, pobre, sin ropa casi alguno, por los montes que habíamos andado. YPF hizo patria en todos los lugares donde fue, fundó pueblos. De pronto los gobiernos militares que estaban de turno, me acuerdo, de vez en cuando aparecían en refinería, hablo del lugar que yo trabajaba, aparecían una serie de popes y de personajes que, acompañados siempre por uniformados de alto rango, que se presentaban como los nuevos gerentes regionales, nuevos gerentes de área, nuevos coordinadores interdepartamentales, bueno, pongámosle el nombre que queramos. Eran básicamente amigos del poder, de turno, en este caso de la dictadura militar,
que se apropiaron de la empresa. Bueno, yo creo que cuando tuvieron terminado ese proceso, vino después un proceso que fue el proceso de privatización, desguace y regalo absoluto de los bienes de la empresa. Entonces, bueno, todos los lugares que la empresa creó, formó, los pueblos que fundó y los lugares que generó, se convirtieron o estuvieron a punto en algunos casos de convertirse en pueblos fantasmas. Yo creo que Cutralcó Plaza Huíncul fue un ejemplo de eso, ¿no? Cuando uno ve y recorre el yacimiento, ve casas destruidas que hoy por hoy se han vuelto a reconstruir porque la gente decidió quedarse, pero en rigor de verdad en otros lugares barrios enteros fueron pasados con topadora y donde había vida y donde había sueños y donde había trabajo se convirtieron en nada, en tierra rasa. Esa fue la privatización. Una vez que ocurrió la privatización de YPF, eso fue absolutamente notable. Habían desaparecido las flores, el cuidado de las plantas, los jardines de las casas y algunas huertas habían desaparecido. No había más trabajo para nadie, las empresas empezaron a desmontar sus galpones. Recuerdo que casi todo el mundo abría kioscos o multiventas por aquel entonces. Y en una cuadra a lo mejor habían 3 o 4 kioscos y en algún momento se dieron cuenta que no se podían vender a sí mismos y así la gente fue desanimándose cada vez más. Cada mañana cuando partíamos al trabajo, un día era un vecino, otro día era otro, pero siempre había algún camión de mudanzas cargando gente. Nosotros sabíamos que la vida del petróleo es más o menos trashumante, que siempre llegan los traslados y uno tiene que partir para otro lugar, pero siempre con trabajo. La diferencia estaba es que la gente que se estaba yendo no tenía más trabajo, los habían despedido de la empresa. Siempre YPF era el reservorio natural de fondos para que el país pudiera seguir adelante. Hubo un crack en toda la sociedad de esta microrregión. No nos olvidemos que estamos hablando de un lugar que está en el medio del desierto, que está a 40 kilómetros del curso de agua más cercano, a 100 kilómetros de una ciudad importante como es Neuquén. Pero había sobrevivido a todas estas contingencias. El problema es que después de este remate y regalo de la empresa que se produjo, la gente tuvo que decidir si irse o quedarse. Y en ese momento hubo gente que apostó a quedarse y a sobrevivir como fuera, cuando en realidad no había ninguna fuente laboral. No nos olvidemos que en este lugar YPF le daba trabajo a más de 5.000 personas de forma directa, que finalmente culmina con las pobladas, que fue un levantamiento popular, que fue un corte de ruta, pero esto es importante decirlo, no fue un corte de ruta como los cortes de ruta que a diario vemos. Fue toda una serie de factores que hicieron que la gente finalmente terminara casi desesperada en la ruta. Cuando yo te digo 30.000 personas, era toda la gente, Ahí estaba el desocupado, estaba el abogado, el médico, los maestros, los chicos, estábamos todos.
partir de ahí yo creo que hubo un cambio en la historia, no solamente de este asentamiento, sino también de todo el país. Fue un ponerse de pie. La gente empezó a construir, a tener un jardín, a cuidar sus plantas, a pesar de lo riguroso del clima, empezaba a tener árboles, empezaba a cuidar el espacio donde vivía. Yo creo que a partir de ahí la gente empezó a apropiarse del espacio y a sentir este sentimiento de propiedad de que este era el lugar donde quería vivir, y le había costado mucho, y le había costado hasta muertos, entonces era lógico que lo defendiera con uñas y dientes. Y la ciudad empezó a cambiar, el lugar empezó a cambiar. Lo que vos veas de historia de Plaza Huínculo, nunca vas a encontrar una Margarita Verdugo, un Bernabé Burgo, un Manuel Moreno, porque son pioneros que no entran en la historia oficial, ¿viste? Y hicieron más que los que estuvieron en la historia oficial. Y qué sé yo, a mí esa ingratitud de que no tenga una calle, que no tenga un homenaje a esa gente. Entonces, bueno, empecé a hablar de ello, a escribir, y bueno, para que tenga su merecido premio, ¿no? Esta gente que hizo tanto por Plaza Huínculo. Los vecinos del barrio ahí plantamos todos margaritas amarillas, en homenaje a doña Margarita Verdugo y a todas las mujeres pioneras del barrio, viste, que nadie se acuerda. Pensando, agarré y dije, voy a escribir un libro para que quede el recuerdo de mi pueblo. Lo quiero tanto a mi pueblo, porque acá he recibido tantas satisfacciones. Hemos vivido pendientes de una ciudad enriquecida por el petróleo y el gas. Y hoy somos unos pobres miserables. Por cada reclamo tenemos que salir a la ruta. Sí, a la ruta, aunque parezca increíble, pero es la única manera que sentimos que se nos escucha. O se nos mete en cana, una de dos. Con Rulo, Betty y Guillermo hacía mucho tiempo que veníamos diciéndonos: tenemos que escribir una obra de teatro que cuente la historia de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, de Cutralcó y de Plaza Huínculo. Veníamos trabajando con testimonios orales y escritos que contaban historias individuales y colectivas. Nombre. Verena. Oficio. Artesana. Su nombre. Wenceslao. Oficio. Aguatero. Nombre. Jacinta. Oficio. Enfermera. Su nombre. Sabino. Oficio. Zapatero. Una ofrenda nombre. a todos aquellos Oficio. que fueron llegando a este espacio y convirtieron a este espacio vacío en un espacio para la vida. No solo de fierro vive el hombre, don Paulino. Ojalá que también traiga la comida y el agua para el garguero. Porque de comer no sé, pero de trabajar ni le cuento. De trabajar en la boca del pozo no se salva a nadie. Acá no hay ni un valle, ni un río, ni un verde. Y el viento. El viento me acobardó para todo el viaje. Pero póngase de pie, carajo. Aguante. En una de esas encontramos petróleo acá y nos salva la vida para todo el viaje. Lo importante no era saber actuar todavía, sino darnos cuenta de que teníamos la responsabilidad, el compromiso y la decisión de asumir nuestra propia palabra, nuestra propia historia y decir. Su nombre. Toto. Oficio. Juez de paz. Domicilio. ¡Cutralcó! Domicilio. Plaza Huínculo. Nombre. ¡Fuego! ¡Carguemos! ¡Carguemos! ¡Dame! Creemos que el teatro es poderoso, es útil, es necesario. El teatro es capaz de mostrarnos las profundas contradicciones sociales. Los héroes muertos no sirven. Los héroes se necesitan vivos. Por eso, cuando hay que correr,
corremos. Pero cuando hay que enfrentarse y dan la fuerza, nos enfrentamos y nos enfrentaremos porque así somos y así seguiremos siendo. Los nuevos trabajadores del petróleo están igual que antes, digamos que décadas atrás, incluso antes de las puebladas, siempre estamos sometidos a la valorización del petróleo que hacen los países que tienen el control del petróleo en el mundo y las grandes petroleras, porque puede ser que los dejen en su casa hasta que se mejore la situación, pero digamos que se les reduzcan los viáticos o distintos ingresos que pertenecen a los sueldos de los petroleros, y eso produce baja en el insumo mensual de cada familia, con esa falta de horizonte de saber qué pasa mañana, porque lo que no existe es la estabilidad en este tipo de actividades. Como fundador de este pueblo hay mucho progreso, estoy muy contento del progreso que ha venido, pero falta más todavía. Falta más en el sentido de que no hay vida propia todavía en este pueblo, donde tendría que haber una fábrica, donde hubieran 200 o 300 personas viviendo de esa fábrica. Vida propia me refiero, eso no hay todavía. Esperemos que los dure siempre el petróleo, porque este pueblo vive del petróleo y de los jubilados. Nosotros tenemos al día de la fecha 2 o 3 generaciones que dejaron de entender, porque no tuvieron la oportunidad, de entender lo que significa el trabajo para la dignidad del hombre. No es lo mismo lo teórico o lo que se recibe de transmisión que lo que se ha vivido con cuerpo y con alma y quedó registrado en la huella psíquica y emocional de las personas. Seguir perseverando a pesar de todas estas contingencias y poder ponernos de pie y ser lo que somos hoy, que creo que es un lugar de donde todo el mundo debe estar bastante orgulloso porque sobrevivimos a todas estas cuestiones, a todas estas malarias y a todas estas situaciones y sin embargo hoy estamos más vivos que nunca.